Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi, con quien abordó la situación en Oriente Medio. Esta región será el destino de su primer viaje internacional en este segundo mandato del presidente de los Estados Unidos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Las operaciones militares contra los hutíes en el Mar Rojo, la situación en Gaza y posibles soluciones al conflicto israelí-palestino fueron algunos de los temas abordados por los presidentes de Estados Unidos y Egipto durante su conversación telefónica. En Myanmar, antigua Birmania, la cifra de fallecidos tras el fuerte terremoto del viernes sigue ascendiendo mientras se agudiza la escasez de ayuda humanitaria en el país. Y en economía, a la espera de la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos este miércoles 2 de abril, Europa dice estar lista para responder a lo que se considera un ataque. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su red social Truth Social haber conversado por teléfono con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, sobre diversos temas. Entre ellos, el progreso militar contra los hutíes que destruyen barcos en el Mar Rojo, la situación humanitaria en Gaza y posibles soluciones al conflicto israelí-palestino. La conversación entre ambos presidentes se produce 2 semanas después de que Israel rompiera la tregua con Hamás, que duró 2 meses, y tras haber dejado más de 1,000 muertos en Gaza con la ofensiva militar que retomó el 18 de marzo. Precisamente el pasado sábado, este grupo, considerado terrorista por la Unión Europea, aceptó la propuesta de alto al fuego presentada en conjunto por los equipos mediadores de Egipto y Qatar, mientras el gobierno de Benjamín Netanyahu aseguraba haber hecho una contraoferta a dicho plan en coordinación con Washington. Valoramos esta llamada entre los presidentes de Estados Unidos y Egipto con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, ¿qué otros detalles se conocen sobre esta llamada y cómo están las relaciones entre Egipto y Estados Unidos en este momento? Con las buenas tardes para ti, por supuesto. Así, ambos líderes han reconocido el valor estratégico que tiene la relación entre Estados Unidos y Egipto. Hay que recordar que el presidente Trump siempre ha tenido una relación bastante cálida con su par egipcio desde su primer mandato en la Casa Blanca. Recordaremos en 2019, cuando de forma polémica el presidente Trump en una reunión del G7 llamó de manera pública al señor al-Sisi como su dictador favorito, y esto muestra claramente la preferencia que tiene Trump con las relaciones diplomáticas de tipo transaccional, y Trump cree sinceramente que Egipto es un socio que no puede ser desplazado, tanto por los temas que tienen que ver con la navegación alrededor del Mar Rojo y el Golfo de Adén, donde para justamente Egipto es clave el apoyo estadounidense, como también el papel de mediador por parte de Egipto en el conflicto en Gaza. Una cuestión interesante es que hay que recordar, Egipto ya fue beneficiado durante la administración Trump sin no tener ningún recorte a la ayuda extranjera que ofrece Estados Unidos, pero hay una gran duda. ¿Qué hará Estados Unidos ante esta propuesta árabe liderada por Egipto de 53,000 millones de dólares para reconstruir Gaza, algo que se opone directamente a la propuesta de Trump? José, entre tanto, desde Washington se ha confirmado que el presidente Donald Trump realizará su primer viaje internacional en este segundo mandato a Arabia Saudita. ¿Qué significa que Trump haya elegido este país? Muy importante, recordaremos también que en el primer mandato de Trump, su primer viaje al extranjero fue a Arabia Saudita. Ayer el presidente Trump aseguró que tradicionalmente un líder estadounidense sale a visitar a sus principales aliados como el Reino Unido o también México o Canadá, y sin embargo esto muestra la relación tan cercana que hay entre la administración Trump y los países del Golfo, justamente mostrando que la cooperación
cooperación está centrada sobre todo en temas económicos y de inversión, al igual que en el caso de Egipto, los temas de derechos humanos han quedado en la parte trasera sin muchos reclamos por parte de la administración trumpista y justamente el presidente Trump aseguró: estoy yendo a Arabia Saudita porque ellos han prometido más de $1 trillion en inglés, de inversión en compras de las compañías estadounidenses. Esto al tiempo que Arabia Saudita juega un papel clave en ser el anfitrión de las pláticas de paz entre justamente Rusia e Ucrania. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones y por este análisis. Y en Beirut, un ataque israelí ha dejado 4 muertos y varios heridos, según las autoridades libanesas. Es la segunda vez que Israel ataca la capital del Líbano desde el alto al fuego con Hezbolá en noviembre de 2024. El ejército israelí afirma que en el ataque nocturno murieron un líder de la milicia islamista y un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. La coordinadora especial de la ONU alertó contra una posible escalada, mientras el principal negociador del Líbano en el acuerdo de alto al fuego con Israel pidió la intervención urgente de los países garantes del pacto. Ampliamos informaciones con el periodista Joan Cabasés, a quien saludamos a esta hora en Beirut. Joan, buenas noches para ti. ¿Quién era el objetivo de este bombardeo en la capital libanesa y cómo se percibe ahí en el Líbano este ataque? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya lo comentabais, el ataque israelí en Beirut ha apuntado contra Hassan Baddair, que era un miembro destacado del brazo armado de la milicia Hezbollah. Este ataque, por cierto, ha causado 3 víctimas mortales, además del propio Baddair. Uno de ellos era su hijo. Según Hezbollah, Baddair era el coordinador de los asuntos palestinos dentro de la milicia libanesa Hezbollah, es decir, la persona clave en la relación, en el vínculo entre la milicia libanesa Hezbollah y actores palestinos, algo que incluye también a Hamás. Israel va más allá y asegura que Baddair estaba implicado actualmente en asistir a miembros de Hamás para llevar a cabo un ataque contra Israel, un ataque que Israel asegura que era inminente. Así es como justifica el ejército de Israel el ataque de hoy en Beirut sin aviso previo. Aquí en Líbano se percibe este ataque como un punto de inflexión o una escalada. Hay que recordar que el pasado viernes Israel también bombardeó en Beirut. Fue la primera vez que lo hacía desde la tregua firmada en noviembre, pero aquel ataque llegó horas después de que alguien lanzara proyectiles desde el Líbano hacia Israel. Hoy, en cambio, no ha sido así. Nadie había lanzado proyectiles contra Israel y muchos en Líbano entienden que el ataque israelí no tiene pretexto. Bueno, Giovanni, ¿cómo han reaccionado los líderes del Líbano y de Hezbollah ante este bombardeo? Lo cierto es que Joseph Aoun, el presidente de Líbano desde hace un par de meses, ha hecho un llamamiento al mundo. Aoun ha pedido a los aliados y amigos de Líbano que ayuden a este país, dice el presidente, a defender la plena soberanía del Líbano sobre su territorio y evitar agresiones externas. El primer ministro, Nawaf Salam, se ha expresado en términos parecidos y ha asegurado que el ataque israelí de hoy en Beirut supone una clara agresión del acuerdo de tregua firmada el pasado noviembre. Los bombardeos israelíes en Líbano ponen en una posición, hay que decir, muy difícil a la milicia libanesa Hezbollah, a quien se le ve cada vez con mayores dificultades para defender públicamente su posición favorable a la tregua. Hay que decir que el pasado sábado Naim Qassem, que es el jefe de Hezbollah, dijo que si los ataques israelíes continúan cayendo sobre el Líbano, la milicia tendrá que considerar todas las opciones. Y hoy mismo un miembro del Parlamento del grupo libanés Hezbollah ha dicho que la milicia no quiere una guerra con Israel, pero que si alguien le impone el conflicto, la milicia, dice, está preparada para cualquier escenario. Joan Cabasés en Beirut, gracias por estas informaciones. A vosotros. Y en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ha acusado a Rusia de incumplir repetidamente su promesa de detener los ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Andriy Sybiga afirma que un ataque nocturno en Jersón ha dejado sin electricidad a 45.000 residentes. El mes pasado, Rusia rechazó la propuesta de un alto al fuego total por parte de Estados Unidos, pero dijo que estaba de acuerdo en detener los ataques contra la red energética ucraniana. Moscú también ha acusado a Ucrania de atacar sitios energéticos en la región rusa de Belgorod.
Y esto ocurre mientras la ministra alemana de Exteriores se encontraba en Kiev en el marco de una visita oficial. Annalena Baerbock inició su viaje con una advertencia, instando a Estados Unidos a no caer en lo que ella califica como tácticas dilatorias de Rusia en las negociaciones de alto el fuego. Baerbock además acusó al presidente ruso Vladimir Putin de jugar con el tiempo. También anunció que Alemania ha comprometido 130 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria y fondos para la estabilización de Ucrania en respuesta a los continuos ataques rusos. Nosotros los europeos estamos a favor de una paz verdadera. Apoyamos los esfuerzos de Ucrania y por tanto no puede haber ninguna condición previa para un alto el fuego, para una tregua. Por eso los europeos también lo tenemos claro. No puede haber un levantamiento de sanciones sin paz. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que es momento de la información económica para arrancar en Estados Unidos, Andrés. En Estados Unidos, pero también con otro frente donde las políticas de Donald Trump están inquietando, sacudiendo y confundiendo a todo el mundo. Hablamos, por supuesto, de aranceles y de una de sus consecuencias sensibles. La última es que los fabricantes de autos en Estados Unidos registraron aumentos notables en sus ventas, mientras esta industria se prepara para el impacto de estos nuevos aranceles que ha anunciado el presidente Donald Trump y que en teoría entran en vigor esta semana. Las ventas de General Motors, por ejemplo, aumentaron un 17% en el primer trimestre. También las japonesas Hyundai y Kia Motors tuvieron un crecimiento de 2 dígitos en su facturación. Son cifras que se conocen justo antes de que empiece a regir un impuesto que se sabe para los vehículos importados va a ser del 25% y entrará en vigor este jueves. La medida alcanzará todos los autos que no se fabriquen en territorio estadounidense y sin embargo crecen las preocupaciones en el sector automotor respecto al efecto que tendrá esta política en las ganancias empresariales y en los precios de los nuevos vehículos que podrían dispararse. Vamos a hablar de este asunto con nuestra corresponsal financiera que nos escucha en Nueva York, Ana Nieto. Ana, los consumidores en Estados Unidos entonces se anticipan al impacto de los aranceles de su propio gobierno. ¿Hay previsiones de caídas de ventas a lo largo del año? Sí, después de un marzo inusualmente ocupado en los concesionarios, incluso aunque faltan muchos modelos de autos de los más populares en el sector de los eléctricos, que sigue creciendo, se espera que se pase a una bajada de ventas. Las compras son anticipadas en muchos casos para evitar el impacto de unos aranceles que las automotrices no han explicado cómo van a afrontar, pero que los compradores prefieren evitar por lo que les toque de subida de precios a partir del jueves. Standard & Poor's cree que el crecimiento de las ventas del primer trimestre sobre el primer trimestre del año anterior va a ser el nivel más alto que se consiga a lo largo de todo el año. Los riesgos a la baja, no solamente de la demanda, sino también de la producción, se han multiplicado, según explican los analistas de Standard & Poor's, y los consumidores hacen frente a precios mucho más elevados. El cálculo es que la mayor parte de las automotrices tengan que subir los precios de sus automóviles alrededor de una media de $10.000 por unidad para hacer frente a todas las subidas de precios de los coches y de los componentes. Son unos costes que llegan en un momento bastante delicados para los consumidores. La morosidad de los préstamos para la compra de un auto se han disparado y también los precios de los seguros están más altos. Y además sube el precio del auto, muchos se quedarán en casa con el viejo. Ana, otra industria que está notando anticipadamente los efectos de estos aranceles y las políticas de Trump son las aerolíneas y la industria del turismo. ¿Cuál es la situación? Pues las aerolíneas están empezando a ver cómo los mercados empiezan a penalizarlas por un escenario que se está oscureciendo para el sector del turismo en Estados Unidos. Los antagonismos con Europa Occidental, con Asia, con Canadá, además de los reportes de restricciones y el estado de sospecha en muchos puertos de entradas, además de las alertas que han emitido a sus viajeros muchos países, están pesando mucho en el sector. Las reservas de ciudadanos canadienses para viajar a Estados Unidos han caído nada menos que un 70%. Se espera que aerolíneas como Delta reduzcan sus perspectivas de ganancia para el resto del año, igual American Airlines y Southwest, y el grupo hotelero Accor ya ha dicho que las reservas para este verano de parte de Europa han caído ya un 25%. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima.
Gracias, Andrés. Dinamarca ha comprado cientos de misiles tierra-aire Mistral de fabricación francesa en momentos en que Francia y otros países europeos piden más inversión para garantizar la defensa del continente. La venta fue anunciada durante un foro económico franco-danés en París, al que asistieron el presidente francés Emmanuel Macron y el rey Federico X de Dinamarca. Durante el encuentro, Macron pidió que Europa produzca y compre equipos militares de forma conjunta en vista de las actuales tensiones geopolíticas. Y hablando de tensiones geopolíticas, más información con Carol Guerrero. Así es, Andrés, vamos al continente asiático porque China está realizando uno de sus mayores ejercicios militares cerca de Taiwán en meses, en lo que califica de severa advertencia al gobierno actual. Esta nueva operación de intimidación por parte de Pekín se produce en medio de una creciente presión diplomática. Recientemente, el presidente taiwanés Lai Ching-te calificó a China de fuerza extranjera hostil, mientras que el secretario de Defensa de los Estados Unidos afirmó que su país se mantendrá firme ante lo que él llamó acciones agresivas y coercitivas de la China comunista. El ejército taiwanés vigila de cerca los buques de guerra chinos en el estrecho de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación de China, que difundió estas imágenes, declaró que sus unidades navales, militares, aéreas y coheteriles practican ataques de precisión y bloqueo de la isla autogobernada. Taiwán respondió rápidamente, enviando sus propios aviones y barcos al estrecho de 180 kilómetros, donde las tensiones han aumentado desde que un presidente taiwanés más directo asumió el cargo en mayo de 2024. Su ministro de Defensa condenó las maniobras. Esta mañana el ejército chino ha anunciado la realización de maniobras navales y aéreas conjuntas y estamos siguiendo de cerca sus actividades en todo momento. Tales acciones de la parte china reflejan plenamente la perturbación de la paz y la estabilidad en esta región, convirtiéndola claramente en un alborotador. A pesar de todo, en las calles de la capital Taipei, los ciudadanos manifiestan su deseo de que bajen las tensiones en lugar de que su gobierno endurezca el tono. Desde que Lai Ching-te asumió el cargo, la situación en el estrecho se ha vuelto cada vez más tensa. Debemos aspirar a la coexistencia pacífica a ambos lados del estrecho de Taiwán. Los habitantes de Taiwán esperan llevar una vida pacífica y estable y no desean que haya demasiada agitación o que estalle una guerra. China dice que su maniobra se acercará a la isla de Taiwán desde múltiples direcciones y pretende que sea una fuerte disuasión. El partido gobernante se aferra a una postura separatista e intenta buscar la independencia de Taiwán apoyándose en fuerzas externas. Tales esfuerzos están condenados al fracaso, ya que son como un sermón intentando detener un carro. El ministro de Defensa de Taiwán calificó los simulacros de hostigamiento en la zona gris y de propaganda de intimidación. Aún es incierto cuándo concluirán las maniobras militares, pero hasta ahora ningún buque chino ha entrado en la zona neutra contigua a la costa de la isla de Taiwán. Y el régimen militar de Myanmar, antigua Birmania, ha confirmado la muerte de más de 2.700 personas tras el devastador terremoto del pasado viernes. El país ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Se teme que las cifras sigan en aumento a medida que los equipos de rescate lleguen a las regiones más aisladas. El terremoto ha agudizado aún más la situación del país, inmerso en una guerra civil desde hace 4 años. La vecina Tailandia, también afectada por el terremoto, concentra los esfuerzos en un edificio derrumbado en la capital, Bangkok. Las labores de búsqueda continúan en el lugar donde un rascacielos se derrumbó en Bangkok, con más de 70 personas atrapadas bajo los escombros. Las familias llevan días en las inmediaciones aguardando desesperadamente noticias. Tenemos que ser fuertes, no podemos perder la esperanza. Se trata de nuestro hijo, no podemos venirnos abajo ni enfermar. Hasta ahora no se han encontrado supervivientes. Mientras las esperanzas de encontrar a alguien con vida se desvanecían, los equipos recibieron luz verde para excavar a mayor profundidad con equipos más pesados para recuperar cadáveres.
Quiero que encuentren como sea a todos los que quedaron atrapados. Ya lo he asumido, ya han pasado unos días. Aún así, siempre puede haber un milagro. En la vecina Mandalay, la segunda ciudad más grande de Birmania, cerca del epicentro, equipos de rescate locales, chinos y rusos siguen buscando. El número de muertos aumenta cada día, pero los rescatistas no pierden la esperanza de encontrar a más sobrevivientes entre los escombros. Puede que alguien esté esperando a ser rescatado. No nos rendiremos. El terremoto es el más fuerte registrado en la historia de Birmania, país que ya enfrenta una crisis humanitaria debido a su sangrienta guerra civil. Muchas personas temen regresar a sus hogares por las posibles réplicas. Los grupos de voluntarios aseguran que hay una urgente necesidad de refugio, alimentos y agua para los sobrevivientes. Y la prensa internacional sufre fuertes restricciones en Myanmar. Más temprano hablamos con Carlos Sardiña Galache, quien se encuentra en Bangkok, y nos contaba por qué es tan lenta la llegada de ayuda internacional a la antigua Birmania. El ejército birmano es muy paranoico y no desconfía mucho de la ayuda internacional y está poniendo bastantes obstáculos burocráticos sobre todo. Otro problema es la falta de comunicaciones. Muchas carreteras están cortadas, etcétera, etcétera. De momento, en realidad, solo está llegando, parece, ayuda de países amigos de la Junta: China, Rusia, India o Tailandia. En cualquier caso, esto llega en muy mal momento, porque los recortes de Donald Trump a la ayuda internacional han afectado gravemente a las Naciones Unidas, a organizaciones estadounidenses, y eso está haciendo que haya menos ayuda y que esté llegando con mayor lentitud. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En respuesta a la creciente amenaza de su vecina Rusia, Finlandia dice que planea retirarse de la Convención de Ottawa que prohíbe las minas antipersonales. En una conferencia de prensa, el gobierno declaró que estas minas son las armas defensivas más eficaces contra la infantería rusa. Se espera que el Parlamento finlandés apruebe la retirada. Las inundaciones en el noreste de Australia han alcanzado una magnitud sin precedentes, con aguas cubriendo una superficie similar a la de Francia. Las autoridades del estado de Queensland informan que más de 100.000 animales de granja han muerto o están desaparecidos desde la semana pasada. En algunas regiones ha llovido en una semana lo que suele llover en todo un año, y se prevén más precipitaciones en los próximos días. Y en Italia, el gobierno confirmó la aprobación de un decreto ley que cambia los requisitos para acceder a la ciudadanía italiana. A partir de ahora, solo personas que tengan padres o abuelos nacidos en ese país podrán optar por la nacionalidad. La medida afecta a varios países latinoamericanos que recibieron migrantes italianos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero especialmente a los argentinos. Y es que más del 60% de la población argentina tiene ascendencia italiana total o parcial. Esperas e incertidumbre frente al consulado italiano en Buenos Aires, una postal porteña que se reaviva con cada nueva crisis económica del país. Pero con los recientes cambios en la ley de ciudadanía, la inquietud es mayor. El gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto ley que cambia los requisitos para obtener la ciudadanía italiana, lo que trajo desconcierto entre los descendientes de italianos del mundo entero, principalmente en Argentina, país con el que Italia tiene una histórica relación migratoria. De ahora en más, solo podrán optar por la nacionalidad italiana quienes tengan padres o abuelos italianos. Tengo el beneficio de que mi mamá es italiana y yo voy a poder hacer mi ciudadanía, pero mis nietos, si yo no la tengo, no lo van a poder hacer. Entonces no me parece lógico. Hay italianos en todo el mundo, más allá de que no hayan nacido ahí, pertenecemos a ese lugar. Las nuevas reglas no afectarán a quienes ya tienen la ciudadanía italiana. Quienes hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 seguirán bajo la legislación anterior.
pero aún no está claro qué pasará con aquellos que quedaron fuera de ese plazo. Y bueno, con esta ley nueva no puedo seguir con el trámite. Acabo de mandar el mail para ver qué sucede o cómo continuar, si se puede modificar o cómo seguir. La verdad que lo desconcierta a uno a 2 días de poder entrar a empezar el trámite. De ahora en más, el trámite centralizará el proceso en Roma y exigirá vínculos reales con Italia a partir de 2026. Cambiamos de tema porque una misión espacial ha despegado llevando por primera vez a 4 astronautas a la órbita de los polos norte y sur. Al mando de la nave está Rabea Rogge, ingeniera e investigadora polar, quien se ha convertido en la primera mujer alemana en el espacio. Rogge espera que esta investigación facilite futuros viajes espaciales lejanos, quizás incluso a Marte. Además, quiere ser una inspiración para otras mujeres y niñas. 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Esta es la primera misión de este tipo. El cohete de SpaceX transporta seres humanos al espacio para cubrir las 2 regiones polares. Otro aspecto relevante es la participación por primera vez de una mujer alemana. La científica polar y astronauta Rabea Rogge espera que su viaje sirva de inspiración a otras mujeres. Espero que al tener ahora una mujer astronauta en Alemania, quizás las jóvenes y adolescentes me vean como un modelo a seguir, sin tener dudas o si han sido objetos de duda. A mí me ha ocurrido a menudo. Entonces pueden decir, alguien lo ha hecho antes que yo. Yo también puedo hacerlo. Alrededor del 11% de los astronautas que han viajado al espacio son mujeres. La Agencia Espacial Europea insiste en que el género no juega ningún papel en el proceso de selección. Eso también es una tendencia que estoy impulsando porque para mí lo importante es la calidad de la gente y no si es hombre o mujer, simplemente cuenta la calidad. Rogge va acompañada por otros 3 tripulantes, entre ellos el criptomillonario Chung Wang, que ha financiado el viaje. Durante la misión realizarán más de 20 experimentos, entre ellos investigar los efectos de los viajes espaciales en el cuerpo humano. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Yo los espero en menos de 1 hora con más informaciones.